La palabra que viene del Señor, que es muy fuerte la creatividad que ella tiene. La niña del medio, me olvidé el nombre, perdón. Arislady. Hi, Arislady. ¿Te gustó cuando estaban cantando aquí al frente? ¿Te gustó? Tú vas a hacer eso. Amén. Específicamente, veo que el Señor ha bendecido tu voz. No sé si ella canta ya, pero ella va a hacer eso tarde o temprano. Y siento una unción como la que está sobre Christine de Clairo, no sé si la conocen. Y su caminar va a ser como ella, bien fuerte. Ella va a comenzar a escribir y va a ser así como canciones que del cielo. Y cuando ella las cante va a ser wow, la gente va a entrar en la presencia de Dios. Porque tiene un don bien fuerte de adoración. Amén. Ha llamado a ser una salmista. Amén. Y la otra nena, perdón. Ay, ¿a ella no le gusta dibujar? Arely, ¿te gusta dibujar, mi amor? ¿Sí? Tú vas a ser una gran arquitecto. Vas a diseñar cosas y la gente la va a construir para ti. Tú vas a planear algo y la gente lo va a hacer. Amén. Entonces todo lo que tú pongas en un papel lo vas a ver hecho una realidad. Amén. No te rindas. Amén. Porque también el Señor así te va a hablar de cosas que Él quiere hacer aquí en la tierra. Y tal vez eso no haga sentido ahora. Estamos grabando todo, pero después, poco a poco, mientras ella crezca, usted se va a dar cuenta de qué significa exactamente lo que le estoy diciendo. Amén. La bendigo. 5 niños. Increíble. Ya. Aleluya. De verdad. Aleluya. Dios no se equivoca. Aleluya. Nunca los he visto en mi vida. Familia de adoradores. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, mi Dios. Hoy vamos a hablar de el miedo al hombre y el temor a Jehová. El miedo al hombre, el temor a Jehová. Y confío que ustedes sean libres de esas dos cosas. Hoy es increíble cómo Dios confirma sus mensajes, pero a veces uno tiembla cuando confirma sus mensajes porque estamos viniendo para acá, ¿verdad? Y estamos en la ruta, y estaba viendo a 75, en la ruta 80, domingo, ¿verdad? Y uno no piensa. Y cuando me doy cuenta, un policía atrás. Y yo, oh my God, Lord, y tenemos que ir a la iglesia. Y estábamos bien, entonces comenzamos a orar. No tique, ¿verdad? Y ya pues el Señor viene, nos dice, ¿sabes por qué te paré? Le digo, sí, pero estaba yendo rápido. Me dice, ¿sabes cuál es el límite? Digo, ¿65? No, 55. Ay, Dios, 20 millas. Y me dice, ¿y por qué? ¿A dónde van? Le digo, ¿sabe que voy a predicar? ¿Tú eres predicador? Digo, sí. Pero él hizo como que nos iba a devolver la licencia y luego me dice, no, ¿tienes puntos de la licencia? Y le digo, sí, voy a ir al carro. Y ya nosotros con Lori, bueno, ya, o sea, estamos orando, ¿verdad? Luego regresó como después de 2 minutos. Dice, solo te escribí un warning y no tienes puntos de la licencia, me dice. Y yo digo, ok, gracias. Y eso no, yo cuando recién llegué a este país tenía miedo a los policías, porque una vez nos habían parado a mi hermano y a mí por cruzarnos la ruta y no hablábamos inglés, entonces nos tramó casi eso. Entonces siempre que veía un policía antes era como un temblor así, me descontrolaba. Pero justo hoy voy a hablar del miedo y justo eso me pasa. Y ya, no, pero en realidad estamos con tanta paz, ¿verdad, Lori? Nosotros en el nombre de Jesús no va a pasar nada y nada ha pasado. Amén, Dios confirmando su mensaje. Bueno, vamos a ir en la Biblia a Éxodo. Vamos a ver 3 diferentes secciones de la vida de Moisés. ¿Ustedes saben quién es Moisés? Amén. Los que no saben no lo van a aprender. Moisés. ¿Quién se hizo la película Los 10 Mandamientos? Ok, el señor de la película. Ese es Moisés. Ok, vamos a Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Diga conmigo, todos abrimos una puerta.
Todos podemos abrir una puerta. Ok, el miedo no es parte de nuestro ADN, no es parte. Dios no nos creó para tener miedo. Dicen por ahí, no estoy seguro porque no lo he comprobado, pero dicen por ahí que en la Biblia Dios pone 365 veces no temas. No temas, no tengas temor, no tengas miedo. Y es por ¿cuántos días hay en el año? Entonces por cada día el Señor te dice no temas. Amén. Entonces cuando Dios puso a Adán y a Eva en la tierra, cuando los creó, ellos no nacieron con miedo. No nacieron con miedo. El miedo vino después de que cayeron por culpa de Satanás. Entonces, ¿cuántos han perdido oportunidades por temor? He perdido muchas oportunidades, he perdido trabajos. Vamos a hablar de novias porque estoy casada. Estoy muy bien casado, soy feliz. En nombre de Jesús. Amén. Una mujer increíble. Pero, o sea, uno pierde oportunidades, empleos. Usted puede completar su destino aquí en la tierra por el temor. Usted no sale a evangelizar por el temor. El temor es una ilusión, es un espíritu, pero no entra a su vida así de la nada. Siempre Satanás hace algo en nuestras vidas, aún cuando somos niños, y se abre una puerta, puede ser voluntaria o involuntaria. ¿Cuántos de chiquitos eran tremendos, así que nadie los paraba, se subían a la tarima, se daban las piruetas, y luego de aquí para acá, ya es como una transformación? Mira tu hijo, Anita. Así. Sí, así yo soy. Pero algo pasó, ¿verdad? Algo pasó. Y entonces vamos a ver en la vida de Moisés. Ya Moisés, Dios lo escoge para ser liberador de Egipto, ¿verdad? Si vieron la película Los 10 Mandamientos, Moisés nace en esclavitud, nace bajo su mamá, pero la mamá tiene que esconderlo porque lo van a matar. Si se acuerdan, el faraón no le caían bien los hebreos, entonces comenzó a matar a todos los niños de 2 años y menor. Entonces la mamá no quería perder el hijo. ¿Y qué hizo la mamá? Cogió una canasta, ¿verdad? Dice que la cala falló, o sea que el agua no se le metiera, y lo mandó al niño en el río Nilo, ¿verdad? En el Nilo. Y luego ¿quién lo encontró? ¿Se acuerdan? La hija del faraón se encontró con Moisés. Ya. Pero entonces Dios tenía un plan con todo esto, porque necesitaba que un hebreo naciera y sea criado con una mentalidad diferente a la de un esclavo, y por eso el Señor escoge ponerlo a él dentro de la casa del rey, para crecer con una mentalidad de rey. Amén. Es muy diferente. Si usted, cuando había la esclavitud, todavía hay esclavitud en este mundo, pero antes era peor, pero cuando los esclavos fueron libres, ha tomado generaciones y generaciones, y recién tenemos el primer presidente afroamericano, pero tomó muchos años, no fue de la noche a la mañana, fue porque aunque ya eran libres, aquí todavía había una mentalidad de esclavitud. Amén. Pero entonces Moisés, Dios hace que él no crezca así, sino que crezca libre de ese espíritu de esclavitud que lo limita a una persona. Entonces, un día él es un príncipe de Egipto, él es el príncipe de Egipto, está caminando por ahí, por las pirámides, lo que él tenía en ese tiempo, y estaban trabajando los hebreos, y sucede algo que vamos a leer. Estamos en Éxodo capítulo 2, el versículo 11 en adelante. Dice: un día cuando ya Moisés era mayor de edad, diga conmigo mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Diga conmigo, mató al egipcio. Diga, muertito matado. Ok, pasó eso, ¿verdad? Luego dice: al día siguiente volvió a salir, y al ver que 2 hebreos peleaban, ¿verdad? Al ver que 2 hebreos peleaban, le preguntó al culpable:
¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Oh, diga conmigo, lo descubrieron. Lo descubrieron. Ok. Esto le causó temor. Diga conmigo, se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Diga conmigo, 40 años después. 40 años después. ¿Tú sabes que 40 años es mucho tiempo? Y vamos a ir a Éxodo. Aleluya. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Entonces, 40 años después, ya Moisés se casa, tiene suegros, trabaja ahí en un rebaño. Y Moisés tiene una experiencia con el arbusto ardiente. ¿Sí? No sé si han visto la película, espero que la hayan visto. Es un arbolito en el medio del desierto y comienza a echar fuego, pero no se quemaba. Entonces eso le llama la atención a Moisés. Y luego cuando Moisés se acerca al arbusto, ¿quién era? ¿Quién estaba ahí? Jehová, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted coja esta historia y la personalice, ¿verdad? Cuando uno hace algo mal, uno siente que le van a llamar la atención si lo descubren, ¿verdad? Uno espera que le vaya a llamar la atención. Si usted hace algo mal de trabajo, si llega tarde del trabajo, ay, el jefe me va a gritar o lo que sea, ¿verdad? Niños que están aquí, si no arreglé el cuarto, no llegué a la casa a tiempo, ay, padre. Y Jennifer se ríe. Entonces, cuando uno hace algo equivocado, obviamente nuestra respuesta es esperar que nos reclamen, ¿verdad? Pero Dios se muestra a Moisés y Moisés tiene en su mente, por 40 años ha tenido en su mente, maté a alguien, nunca me castigaron. Y ahora Dios mismo se acerca a mí. ¿Qué era lo primero que pudo haber estado Moisés pensando? Ya me llegó la hora. No me pude esconder. Me van a matar. Me van a matar. Pero Dios comienza la conversación con él. Y lo primero que le dice es: he oído la queja de mis hijos que están allá. Te he escogido a ti para que vayas a liberarlos. Y el hombre que maté, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y se acuerdan lo que el hebreo había dicho: ¿quién te puso a ti como juez y gobernante sobre nosotros? Dios. Pero Moisés no había entendido su propósito y actuó de una manera equivocada. Pero el corazón y el llamado estaba ahí. Amén. Diga conmigo: Dios me ha llamado a mí. Dios me ha llamado. Amén. Todo el mundo tiene un llamado aquí. Amén. Amén. Bueno, entonces están en la conversación, pero ahora ya Moisés es una persona completamente diferente. Después de 40 años de culpabilidad, Moisés no es la misma persona. Caminaba feliz, erguido, no tenía problemas de hablar. Dios le pide: yo te voy a escoger a ti, voy a usarte. Pero estas son las respuestas de Moisés. Vamos al versículo, ¿cuál le dije? ¿El 10? Ok. Entonces ya tiene una conversación. Dios te dice: te voy a usar. Moisés: ¿por qué a mí? Porque soy tu Dios. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué me van a decir? O sea, todo es pero. No es el mismo Moisés de antes. Pero esa es la que me voló los sesos a mí. Dice Moisés en el versículo 10: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Nunca. O sea que todos los años que pasó en Egipto, siendo un príncipe, y usted sabe que a los príncipes lo entrenan para eventualmente ser reyes. Entonces obviamente que te van a entrenar cómo hablar, cómo distinguirte, ¿verdad? Entonces se le olvidó todo eso. Dice: yo nunca he podido hablar, ¿verdad? Dice: y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer. Estoy leyendo de la nueva versión internacional, que me gusta como dice. Éxodo 3:10. Y dice: francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Y luego Jehová le responde: ¿y quién le puso la boca al hombre?
Dios, ¿verdad? Amén. O sea, le dice, te estoy hablando yo, o sea, soy Dios, el gran yo soy. Y todavía te atreves a ponerme un pero como si yo estuviera limitado, ¿verdad? Pero si usted sigue leyendo el capítulo, lo interesante es que Dios no lo sana de la tartamudez. ¿Por qué? Porque él no estaba enfermo, sino que él ya había parado de creer en sí mismo por la culpabilidad de 40 años. Oh my God, maté a ese hombre, oh my God, ¿qué hice? ¿Qué hice? Usted sabe, no sé si usted ha hecho alguna vez algo malo y siente que algunas personas sufren un poco de eso, que todavía no se han perdonado ellos mismos por algo. Pero noche y día Moisés de príncipe se convirtió en algo peor que un esclavo, aunque no nació esclavo. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta al temor y ya no creía en sí mismo. Y luego viene Dios mismo, o sea, Dios no fue que vino el profeta o vino la pastora Margarita, no, Dios mismo le habla y no puede él entender que él iba a hacer algo grande para el Señor. Amén. Entonces diga, Moisés estaba aterrorizado. Diga conmigo, Moisés estaba aterrorizado. Buen trabajo. Es un aplauso. Entonces Moisés le dice, no puedo hablar, soy tartamudo, ¿verdad? En otras versiones que tenía tartamudez. Entonces Dios no lo sana. Eso siempre recién hoy, como me dijo, porque Dios no lo sanó. Dijo, no puede. Y Aarón, tu hermano, no puede hablar en el público. Dice, bueno, sí, entonces llévate a Aarón. Y luego Moisés sigue, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y pasan muchas cosas, pero luego a la final ya Moisés dice, ya, que voy a ir, ya, pero ya después de horas de conversación, y luego dice que Dios lo quería matar. ¿Ha leído esa parte? ¿No? Después de casi el... ¿Dónde está? No puedo encontrar el versículo, pero luego uno de esos versos dice, y Dios se enfureció tanto que lo quería matar a Moisés, ¿verdad? Pero no lo hizo. ¿Por qué cree que se enfureció Dios? ¿Por qué cree que se enojó? Desobediencia, la queja, ¿verdad? Pero una de las razones principales por la cual Dios se enojó es porque Dios no tenía a nadie más. De todos los hebreos, ¿se acuerdan que el plan era desde antes que Moisés naciera? Solamente uno había nacido en la casa del faraón y solo uno tenía la mentalidad de rey. Los demás habían estado en esclavitud por 4 generaciones. O sea que eran hijos de hijos de hijos de esclavos. Entonces ya la mentalidad no tenían la mentalidad. Pero solo había uno, era Moisés. Pero por un error, por 40 años pasó en culpabilidad. Yo no puedo, no voy a regresar, me van a matar, ¿qué me van a decir? No puedo hacer esto, ¿verdad? Por 40 años, pero luego tiene un encuentro con el Señor y le dice, te voy a dar a Aarón, no te voy a sanar porque tú te tienes que dar cuenta quién soy yo primero para recibir sanidad, ¿verdad? Y luego Moisés es sanado de la tartamudez. No dice en la Biblia que fue sanado, pero usted lo puede percibir de lo que pasa. Entonces vamos a ver cuando ya Moisés ya regresa otra vez a ser quien es él. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, del versículo 19 al 28. ¿Cuántos han leído que el perfecto amor quita todo temor? ¿Han leído alguna vez de eso? En ese capítulo termina el capítulo diciendo, porque Dios es amor. El perfecto amor es Dios. Entonces solamente Dios te puede quitar todo temor. Un encuentro mismo con Dios te puede quitar ese temor. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Entonces capítulo 32, versículo 19 les dije, ¿verdad? Sí. Luego dice, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley. Diga conmigo, se olvidó del temor. 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 Se olvidó del tem
haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de marcharlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Luego dice: hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pude haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellos. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Luego continúa la historia, básicamente se puso aquí y dijo: todo el que venga de Dios, pónganse aquí, y todo el mundo que no quiera, pónganse acá, ¿verdad? Pero lo dijo él mismo con seguridad, con autoridad. Se olvidó del miedo. Se olvidó del miedo. ¿Qué fue lo que realmente le molestó a Moisés? Moisés había pasado días, más de un mes, en el monte, y el Señor le estaba revelando los 10 mandamientos, y Dios mismo lo describió en 2 tablas, ¿verdad? Pero dice que el pueblo se comenzó a preocupar. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? ¿Qué le habrá pasado a Moisés? Oh my God, ya lo habrá matado Dios. ¿Qué le habrá pasado? No regresaba Moisés. Entonces comienzan a pedirle a Aarón: mira, no sabemos qué pasó con ese hombre, ¿qué vamos a hacer? Y Aarón, no sé por qué, dice: cojan, traigan todas las joyas y vamos a hacer 2 becerros de oro, 2 ídolos, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a representar a las naciones. Esas 2 cosas de oro nos van a representar a donde vamos. Luego Moisés regresa y ve esa atrocidad y dice que le entró el fuego santo del Señor, ¿verdad? Se olvidó del miedo, se olvidó que no podía hablar, se olvidó de todo, porque él había estado con el Señor. Él conoció quién realmente era el Señor, ¿verdad? Y luego se encuentra con lo que responde la gente. Coge las tablas y las rompe. Y luego pasó lo que pasó. Luego, obviamente la historia sigue. No voy a traer los detalles, pero lea el libro de Éxodo. Pero quiero que ustedes detengan y analicen la vida de Moisés. Yo no sé en dónde nació usted. Yo no nací en cuna de oro. Yo nací en un pueblo, bueno, en la capital de Ecuador, pero era una casa humilde, ¿verdad? Y crecí con una mentalidad un poco limitada, mi mamá era más siempre de negocio, pero mi papá era un poco más así reservado, y siempre había un choque entre los dos. Pero entonces cuando yo crecí con esa mentalidad un poco limitada, que nosotros siempre íbamos a llegar hasta aquí, no íbamos a llegar a mucho, ¿verdad? Eso fue una mentalidad con la que crecí, por las circunstancias de un país pequeño. Yo nunca pensé que iba a venir a este país. No sé, ¿usted se relaciona con esa mentalidad? Tal vez un poco limitada, o sea, no. Tal vez llegaré, estudiaré algo, tener una casita por ahí, pero o sea, no más que eso, ¿verdad? Ya lo máximo era tener un carro y una casita, ¿verdad? En nuestros países, ¿verdad? No sé si usted se sintió así, ¿verdad? Pero entonces venimos acá y conozco al Señor, y primero que este país se le abre la mente, ¿verdad? Wow, o sea, sí se puede progresar, se puede trabajar fuerte, se puede progresar, pero Dios hace una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón, y dice: tú sí puedes. Yo no podía hablar en público, yo era Moisés, yo era peor que Moisés, o sea, y yo ni siquiera era que podía decir que no podía hablar en público. Yo realmente, algo se me formaba aquí en la garganta y no podía hablar. Cuando estaba estudiando en la preparatoria, mi peor pesadilla era que nos dijeran que íbamos a tener un proyecto y que al final del año teníamos que presentarlo enfrente de... Yo comenzaba a sudar desde el primer mes de clases. ¿Cuántos han pasado por eso, verdad? Qué bueno que no fue el único, ¿verdad?
Entonces, ay, Dios mío, y hablar todo de frente de esa gente, y Dios mío, ¿qué va a pensar? Mi voz se va a sonar chistosa. Hasta el día de hoy, cuando me escucho en las predicaciones, me quejo de mi voz, digo, esa voz tiene que cambiar, ¿verdad? Pero entonces a Dios no le importa eso, ¿sí? Porque Dios unge lo que Él hace, ¿verdad? Entonces, Dios me toma y me lanza, o sea, aquí en esta iglesia tenemos mucho entrenamiento, pero conmigo no pasó así, fue que me lanzaron así, al estrellar, a ver si nadaba, ¿verdad? Y comenzó con una casa de paz, un grupo familiar. Tenía un mentor en esos tiempos que por 2 años me rogó que abriera una célula, en esos tiempos se llamaba. Ya le dije, ya, vamos a abrir, voy a invitar a todos mis amigos de la universidad. Fue la primera vez, excelente. Fue la segunda vez, bien. La tercera vez me llamó, me dijo, no puedo llegar. Ya todos mis amigos estaban ahí. Tú da la clase. Yo de la clase. Entonces eso es lo que tiene una de las cosas, que siempre he sido obediente. Gloria a Dios por eso. Entonces le digo, ok, yo voy a dar la clase aquí, no puedes llegar, yo voy a dar la clase, solo por hoy yo voy a dar la clase. Y comienzo a dar la clase, abro la Biblia, ok, vamos a abrir la Biblia en Mateo, me acuerdo. Y así estaba con la Biblia. Me acuerdo mis amigos me decían, tranquilo, estás bien. Mis amigos creo que más se quedaron ese día por pena que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y yo, oh my God, pero bueno, ya lo hicimos, ¿verdad? Vino la siguiente semana y otra vez mi mentor me dice, no puedo llegar, dale tú. Dios mío, Señor, qué bueno. Nunca más regresó a los 6 meses. A los 6 meses. Pero yo tenía compromiso con mis amistades que venían todas las semanas, el día miércoles a mi casa. Entonces, tuve que nadar. Y luego comencé a leer la Biblia, y poco a poco comencé a romper ese miedo, pero fue un proceso de meses, de años, ¿verdad? Y entonces el Señor me liberó de eso, me recordó quién yo era en Él, porque el Dios nos creó sin límites. Dios realmente nos creó. ¿Cuántos saben que ustedes, todos nosotros, alguna vez en la historia, fuimos parte de Dios? ¿Usted sabe eso? ¿Usted entiende eso? Que nosotros vinimos de parte de Dios, ¿sí o no? Porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Todo lo hizo hablando, pero luego dice que al hombre lo cogió del barro, lo hizo un muñeco ahí, ¿verdad? Chévere. Y luego dice que Él sopló aliento de vida, o sea, dentro de Él sopló sobre eso, y luego dice que fue un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces en Dios no hay miedo, Dios no tiene miedo de nadie. Entonces todos nosotros fuimos creados así. Pero algo pasó, algo le pasó tal vez a sus ancestros, o nos pasó algo, nos violaron, nos abusaron, nos hicieron quedar en ridículo en frente de alguien, nos abandonaron. Algo sucedió tal vez en nuestra niñez que nos bloqueó. O algo hicimos nosotros que estuvo mal. Moisés mató a una persona. Bendecimos, Dios lo bendiga. Aleluya. Me encanta cuando la casa se llena. Bendiciones, den un aplauso. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendiciones. Que la bendiga. ¿Cómo están? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, algo pasó en la vida de cada uno de nosotros, sea cuando éramos niños, cuando éramos bebés, cuando éramos ya jovencitos. Algo pasó que nos marcó. Pero la cuestión no es que eso suceda, porque sucede con cualquier persona, no es culpa de Dios. Usted sabe que no todo lo que pasa en el planeta no es la voluntad de Dios. Si usted creía que todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios, no es verdad, porque algunas cosas son voluntad de Satanás. Si no, no tuviéramos la iglesia y estuviéramos en el cielo ya, porque si no, no estuviéramos peleando la buena batalla de la fe. ¿Sí o no, pastora?
estamos en una guerra constante contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? Pero entonces algo pasó en nuestras vidas y un grupo de gente toda la vida se la pasa culpando a Dios. El otro grupo de gente toda la vida se la pasa culpando a los padres. No estuvieron ahí para protegerme, o tal vez fueron tus padres que te abusaron o algo sucedió, pero por culpa de mis padres, ¿por qué no me protegieron? ¿Verdad? Y luego hay otro grupo que culpa a la sociedad, culpa a los familiares, y luego hay otro grupo que se culpa a sí mismo. Todos estamos en uno de esos grupos. O están todas las personas que culpan a Dios, culpan a los padres, culpan a la sociedad, pero nunca a sí mismos. ¿Verdad? ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Yo lo hacía antes, ¿verdad? Pero entonces el temor es específicamente usado en Satanás para paralizarnos o para rompernos el destino que tenemos en Dios. Entonces Moisés tenía el deseo correcto, ¿verdad? El hebreo le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como juez y gobernante? Él no le respondió a Dios porque no sabía, él solamente sabía que quería ayudar a su hermano hebreo. Era algo que lo movía, era una pasión. Cada uno de nosotros hemos nacido con algo que nos mueve, que nos interesa. Yo tengo uno de mis discípulos, se llama Nelson, él le encanta la política, todo lo que ve es política de Ecuador y lo llena y quiere hacer. Y le digo, tú vas a ser presidente del país. Si tú realmente te metes en Dios, yo sé que Dios puede promoverte para ser el presidente de la nación. ¿Por qué no? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Amén. Entonces, el miedo es una parálisis que viene del mundo espiritual. Primero puede ser una semilla, pero si usted riega esa semilla, se puede convertir en un arbusto, y no solamente se queda arbusto, sino que llama a espíritus de miedo que lo paralizan. Entonces, la gente tartamuda o la gente que no quiere manejar es porque está víctima de un espíritu de miedo. ¿Usted ha conocido a alguien que no quiere manejar? Yo he conocido gente, y son gente, yo conocí a una señora que ganaba muchísimo dinero, pero vivía lejos de su trabajo y todos los días cogía el taxi y me decía, porque tengo miedo de manejar. Y ha ido a psicólogos, ha ido a escuelas de manejo, y le decían, pero ¿por qué no puedes manejar? Y era porque había tenido un accidente que la traumó y que casi se muere el hijo, la hija, pero no se murieron, pero eso la traumó, ¿verdad? Entonces no podía manejar. Entonces, de la misma manera, el miedo es algo que nos trata de paralizar y nos roba de muchas bendiciones. Por ejemplo, si yo no hubiera tenido la valentía de preguntarle a Lorian y que saliera conmigo, no hubiera salido. ¿Sí o no, Lorian? Si no hubiera tenido la valentía de pedirle la mano enfrente del papá, que tenía fama de que mataba a los novios, no mataba, pero o sea, nunca me hubiera podido casar, ¿verdad? ¿Sí o no? Si nunca hubiéramos tenido la valentía de hacer algo, no estuviéramos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos son padres? Eso toma valentía ser un papá aquí en Estados Unidos específicamente. Específicamente, que criar un hijo toma valentía, ¿verdad? Pero el perfecto amor quita todo temor, ¿verdad? El perfecto amor quita todo temor. ¿Cuántos de ustedes, por querer cuidar a sus hijos, de dar un mejor bienestar, se atrevieron a hacer algo que nunca hicieron antes? ¿Verdad? ¿Cuántos se han atrevido a hacer? Yo no tengo hijos naturales, pero tengo muchos hijos espirituales. Y por enseñarles, por impulsarlos, he hecho cosas que nunca creí que iba a hacer. Pero es cuando el Señor nos da una causa suficientemente fuerte que nos impulsa, nos olvidamos del miedo, nos olvidamos del temor, como Moisés. Él se olvidó completamente de que tenía miedo al público, porque algo había reemplazado ese temor. ¿Qué había reemplazado? Era reverencia y temor a Jehová. Y eso no es, el temor a Jehová no es un pavor. El temor a Jehová no es pánico a Dios, sino el temor a Jehová es saber que Dios está sobre todas las cosas, y tengo temor de fallarle. Tengo temor de que lo que Él dijo de mí, del tiempo que Él ha invertido en mí, se pierde en este mundo. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos están casados? Amén. Yo recién me casé estos 2 meses, ¿verdad? Yo sé lo que es amar a mi esposa y temer a mi esposa. ¿Sí o no, Lori?
asegúrate de sacar la basura. Asegúrate de sacar la basura. ¿Verdad? No, yo la amo, lo hago porque la amo, pero si se me olvida y regresa la noche y me ve que no he sacado la basura, ahí voy a saber lo que es temor de mi esposa. ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Verdad? Entonces, de la misma manera que amamos al Señor, tenemos que tener temor, no temor de, o sea, de esconderte de Él, sino de fallarle, o sea, de tanto lo que Dios hace por nosotros, lo que Él hizo, hace y hará por nosotros, y encima de las cosas fallarle. Eso es el principio de la sabiduría, el libro de Proverbios. Amén. El temor a fallarle. Pero Moisés tiene ese encuentro con Dios y Dios le dice: te voy a usar para esto, para esto, para esto. Y Moisés le sale con 20 excusas. Le dice: no puedo hablar, no voy a poder hacer esto. ¿Qué voy a hacer allá? Voy a ir al frente de este gran rey. Y me imagino lo que Dios está pensando: ¿y con quién crees que tú estás hablando ahora? Conmigo no tienes problemas con hablar y luego te vas a ir al frente de un rey. Y tienes problemas de hablar con él, y conmigo no tienes problemas para hablar. Usted, cuando lea la Biblia, lea lo que no está escrito, aprenda a ver lo que no está escrito, ¿verdad? O sea, me está diciendo que no puedes hablar, y luego conmigo te atreves a decirme que no quieres hacer lo que te estoy diciendo. Luego te atreves a decirme que qué poder voy a demostrar. ¿Qué poder me va a mandar? ¿Quién me está enviando? Le preguntó una vez en esta conversación. Dice: entonces, ¿quién le voy a decir que me está enviando? Y si yo fuera el que estuviera ahí en la conversación, y yo: no, Dios, yo estoy hablando contigo. Y Dios mismo le tiene que decir: el gran yo soy te está enviando. Dile que el soy, el gran yo soy te envía en frente de Faraón. Pero entonces, cuando no sabemos quiénes somos en Dios, tenemos que entrar a ese proceso en el cual el Señor otra vez nos recuerda quiénes somos. A Moisés le tomó sacar al pueblo de Egipto, ver las 10 plagas, irse al frente del Mar Rojo, ver el Mar Rojo que se abriera al frente de él con la vara, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Usa lo que te he dado. ¿Qué lo dio? La vara, ok. ¡Pum! Se abrió un mar. Se abrió un mar. Nunca se había visto un milagro así en la tierra. Esa fue la primera vez. Se abre el mar, va enfrente va ahí al monte, y luego se sube al monte por muchos días, ¿verdad? Más de un mes pasa en el monte, y luego dice que baja la primera vez y el rostro le reflejaba como Dios. Y la gente le decía: no podemos verlo porque no, su rostro brilla demasiado. Que alguien más nos hable, le decía al pueblo. Entonces luego regresa, le dan los 10 mandamientos. Pero en todo ese proceso, él comienza a darse cuenta: wow, Dios me puede usar a mí. Wow, Dios me usó a mí en contra del faraón, y el faraón murió, todo su ejército se destruyó. El gran mar que nos separaba de nuestra destinación se tuvo que romper. Toda esta gente tiene que saber quién es Dios. Y luego de pasar tiempo, intimidad con Él, Él volvió otra vez y se dio cuenta: wow, yo soy el escogido de Dios. Entonces, cuando baja del monte, obviamente esta gente ya se estaba descarrilando, tenían ídolos. Pero todo lo que la gente se olvida de ver esa historia es que Él mismo se paró enfrente del pueblo y le dijo: ¿qué están haciendo? Hoy se define quién es de Dios y quién es de esos ídolos. Hoy todo el mundo que quiera venir con Dios se viene a este lugar, y todo el mundo que no quiera se va a ese lugar. En ese momento Moisés fue libre del miedo. Amén. ¿Quién quiere ser libre del miedo? Este miércoles salimos a evangelizar. ¿Cuántos lo disfrutaron? Amén. Ok, entonces si lo vemos físicamente, o sea, si lo ponemos en la lógica, voy a salir a las calles de Patterson a las 7 de la noche. Wow, ¿cómo voy a ir? Hasta yo mismo quería precaución solamente por la Main Street nomás. Pero no, tenemos que confiar que el reino al cual servimos es el reino más poderoso. Entonces, todas las personas que yo me encontré, al menos, todas las personas tenían necesidad. La mayoría necesitaba un viaje a algún lado,
y había tanta necesidad que nadie parecía sospechoso. De hecho, todo el mundo necesitaba algo, ¿verdad? Pero entonces el miedo nos paraliza. Si tuviéramos el miedo, oh no, hay que esperar que la ciudad se limpie un poco o que se ponga un poco mejor y ahí voy a salir a evangelizar. Esa es mentalidad de muerte, esa es mentalidad de parálisis, y usted nunca va a hacer nada si usted piensa así. Pero si usted realmente cree que el Señor de señores lo ha llamado y que usted ha sido llamada y que Dios está sobre usted y que nada puede llegar hacia su vida porque Dios la llamó, entonces usted va a decir, no, el que está conmigo es más que suficiente. El que está conmigo es más que suficiente. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 12 discípulos cambiaron la historia de todo el planeta. 12 discípulos llenos del Espíritu Santo cambiaron la historia de todo eso. Todos los emperadores, Roma se tuvo que convertir después de muchos años. Constantino dijo, el emperador de Roma en ese tiempo dijo, ya, no puedo. Entre más los persigo, más se multiplica. Entonces vamos a hacer que la religión oficial sea el cristianismo. ¿Sabes lo que coja Turquía y coja, ¿cómo se llama? Afganistán y todos estos pueblos del Asia menor y mayor, digan, ya no podemos. Lo hemos tratado de matar, ISIS ha tratado de crear terror, pero más se multiplica, ya se acabó. La religión oficial de ahora en adelante va a ser el cristianismo. Eso fue lo que provocaron 12 personas que se multiplicaron en otros. ¿Cuántas personas hay aquí? Amén. Ustedes tienen suficiente aquí poder para hacer lo que ellos hicieron y hacerlo el doble. Amén. Amén. Pero el temor no puede ser parte de nuestro sistema. El temor tiene que destruirse. El temor no puede ser. ¿Y sabe algo? Una característica del espíritu del miedo es que siempre tiene miedo. Mucha gente no se da cuenta, pero el espíritu del miedo siempre tiene miedo. Entonces, apenas usted, como Anita, ¿verdad? Y escuché que Anita es la super evangelista de Jehová está aquí, ¿verdad? Cuando usted hace ese primer paso de fe, ¿verdad? Ya se olvida del miedo. Y luego decía la pastora, ay, y Anita no me dejaba hablar y yo estaba, más parecía ella la pastora que usted, ¿sí o no, pastora? ¿Verdad? Y pasó a todas las calles y fue que ya ni se acordó del miedo, ¿verdad, Anita? ¿Qué miedo, verdad? Entonces el miedo es una fantasía que nos mantiene prisioneros en nuestra mente, y si le ponemos atención nunca vamos a prosperar. Para un negocio, ¿quiénes tienen negocio aquí? ¿Alguien tiene un negocio aquí? Si uno que tuvo que ser riesgo al principio, ¿verdad? Ay, si pierdo la plata y si no me va bien, oiga, me voy a endeudar, ¿verdad? Todos esos pensamientos le vienen a uno, ¿verdad? Yo no tengo un negocio oficial, pero tengo un carro y lo uso para hacer transportación, ¿verdad? Pero cuando compré ese carro me temblaban las manos. Oh my God, ¿cómo voy a pagar esta plata? El seguro, oh my God. Pero no, uno no piensa en eso, sino piensa en lo que el Señor puede hacer bendiciendo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Entonces, para negocios, para trabajos, para ministerios, para familia, para usted casarse, para que esta iglesia crezca, usted tiene que pisar ese miedo, tiene que olvidarse del miedo. Amén. Tiene que olvidarse del miedo, porque cada día de su vida lo va a tratar de coger. Porque, por ejemplo, ya Anita lo hizo el miércoles, pero vamos la próxima semana. No, porque el miedo todos los días va a tratar de tomarte. ¿Por qué le digo esto? Los 12 discípulos estuvieron ¿cuántos años con Jesús? 3 años con Jesús. Comían, dormían, estaban ahí con Jesús. Habían los 3 que vieron la transfiguración. Y luego viene la persecución. Y luego, ¿quién era como el más popular de los discípulos? Para ustedes, ¿quién era el más popular de los discípulos? Pedro, ¿verdad? Y luego Pedro, que era el más popular, sería como el más aventado, el que había cogido la espada y le había cortado la oreja al ¿cómo se llama? Al soldado romano. Luego Jesús les dice, me vas a negar 3 veces, Pedro. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Señor, pero ¿cómo crees? Yo, pero mira cómo yo te amo. Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, van a ver lo que pasa.
Entonces viene primero, tú eres el que andaba con Jesús, ¿verdad? No. Viene otra persona, no, yo sí lo conozco, no, yo nunca lo he visto. Viene otra persona y le dice, no, yo estoy seguro que tú eras, yo no tengo nada que ver, nunca he sido parte de él. Y lo estoy dando obviamente en la versión de David González, pero 3 veces lo negó, a viva voz lo negó. Luego Jesús resucita, ¿verdad? Mucha gente no le pone atención a esto. Y hay una parte en la Biblia que dice, y Jesús fue a los discípulos y le preguntó a los discípulos, ¿dónde está Pedro? Pedro ya se había autodescalificado, porque dijo, yo fui a los discípulos y ya no estaba Pedro ahí. Se había ido a donde Jesús lo encontró, ¿verdad? Y luego Jesús se encuentra con él y no le reclama nada. ¿Por qué me negaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Tú que eras el que más me defendía? No. Solo le hizo 3 preguntas. ¿Cuáles fueron las 3 preguntas que le hizo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y la tercera vez ya le dolió a Pedro. Pedro, ¿me amas? Solo tú lo sabes. Y luego entonces Dios lo restaura y le dice, entonces cuida de mis ovejas. Y ahí otra vez Jesús lo restauró y lo puso otra vez como el líder de la iglesia primitiva. Y luego cuando vino el Espíritu Santo en poder y gloria, ¿a quién escogió Dios para que se levantara y diera la primera predicación? A Pedro. ¿Y cuántos confiaron? Y luego él dice 3,000 o 5,000, no sé, pero dice que se contaban solamente los hombres de la familia, eran familias. Entonces eran más de 5,000 personas. Entonces en una noche, en una prédica, se hicieron una mega iglesia. El mismo Pedrito que había negado a Jesús se había autodescalificado, le entró temor, pero Jesús no es del estilo que te reclama. ¿Por qué lo hiciste? Sino del que te dice, ¿ya caíste? ¿Quieres levantarte otra vez? Vamos otra vez. Amén. Si usted tiene temor del hombre, el hombre le va a fallar. Primeramente, el hombre no paga sus biles, el hombre lo va a traicionar, lo va a matar, le va a fallar. ¿Cuántas personas hay de esta iglesia, pastora? Yo de mi iglesia, he estado en mi iglesia unos 15 años. Yo creo que he visto unas 5,000 personas en todo ese tiempo. Sí, unas 5,000. Ahora estoy exagerando, pero sí, de toda la gente que ha venido, ha ido, sí, han sido miles de personas. Y solo queda un remanente. Puedo contar tal vez unas 20 personas son las que yo conocía desde que estuve en la iglesia, pero todos así se han ido, han hecho otras iglesias. Pero entonces, el hombre nos puede fallar, el hombre nos va a fallar. Es una garantía, pero Dios no nos va a fallar. Entonces, el hombre te va a decir, témeme, ten pánico de mí. Cuando yo hable, tú te tienes que postrar. Y Dios dice, ven en pos de mí. God bless you, brother. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue. ¿Verdad? Entonces, el verdadero temor que debemos tener es el temor de fallarle al Señor, el temor de no cumplir ese propósito que nos ha dicho el Señor. Entonces, el miedo a las personas nos va a confrontar todos los días. Una vez el Señor me puso a orar por mi jefe y yo no sabía que mi jefe es un super millonario. O sea, tengo 2 jefes, pero el jefe de mi jefe no sabía que tiene el millonario. Pero entonces el Señor me puso a orar por su rodilla, ¿verdad? Y luego ya se sanó después de unos meses porque no sabía lo que tenía. Pero yo me olvidé de que era mi jefe, me olvidé que tal vez, ¿qué va a pensar este? Me va a despedir. Usted no puede pensar de esa manera. Entonces yo oré por él, ¿verdad? Y luego se puso mejor. Pero luego después me dijeron, no sabes quién es él, ¿verdad? Digo, no, mi jefe, no. No sabes que es uno de los más grandes millonarios de ese pueblo. Y yo, wow, qué bueno que no sabía porque tal vez no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero ayer me dieron la buena noticia en mi trabajo que me hicieron socio de la compañía. Entonces ahora todos los clientes que yo traiga a mi compañía, de por vida me van a dar 10% de ganancia hasta que la compañía se acabe, si es que se acaba, ¿verdad? Aún si me puede ir la compañía.
Entonces el Señor, en vez de quitarme el trabajo, me dio un privilegio que nadie más se lo ha dado. Amén. Y le doy gloria y honra al Señor. Voy a terminar con este testimonio. No sé cuántos conocen la situación de mi familia. Mi hermano, 2 semanas antes de casarme, le diagnosticaron que ya no le sirven los riñones. Entonces, mi hermano ahorita está en diálisis y estamos en una época bien difícil en nuestras vidas, de mi familia, ¿verdad? Estamos tratando de hacer todo lo posible, pero estamos bien, o sea, con la paz, pero obviamente eso está ahí. Entonces, probablemente yo voy a tener que dar un riñón en unos 6 meses, de 6 meses a 1 año, dependiendo de cómo está mi salud. Y luego te viene el enemigo, ya le vas a dar tú un riñón, no vas a vivir todo lo que tienes que vivir, no vas a estar por tus hijos, te puedes morir en la operación. O sea, tantas cosas que el enemigo trae, ¿verdad? Y hasta ahora el Señor ha sido fiel en las finanzas. Hemos estado muy apretados, pero Dios ha sido fiel. Pero luego me comienzo a leer acerca de la medicina, ¿verdad? Y resulta que cuando uno da un riñón, el otro riñón crece, se expande para hacer el trabajo de los 2 riñones. Y el riñón y las personas que han donado viven igual o más tiempo de las personas que tienen 2 riñones. Hermano, mi mamá fue operada de un riñón, no vivió muchos años. Amén. Amén. Y nunca se quejó. Amén. Entonces, el enemigo te da la sombra de muerte y de temor, ¿verdad? Pero el Señor te da la realidad de las cosas. Y luego ayer cuando me dieron la promoción del trabajo, yo no me había acordado que era septiembre 10. ¿Cuántos saben que es septiembre 11? Yo voy a hablar de eso un ratito, ¿verdad? Y luego el Señor hoy en intercesión me habla y me dice, oye, ¿te olvidaste qué pasó ayer, hace 15 años? Digo, hace 15 años, el día de ayer, septiembre 10, habían robado toda mi casa en Ecuador. Y me acuerdo porque el siguiente día fue el 9/11 y vimos lo que pasó en Estados Unidos. Y ese día yo dije, el mundo se está acabando. Porque la noche anterior nos habían robado todo. Nos habían robado hasta las cobijas con las que dormíamos. Habían puesto todo, la televisión, la computadora. Y con eso se habían ido. No teníamos ni con qué dormir. Habían usado las propias herramientas de mi papá para romper todo lo de la casa. Y ese día, esa fue una de las razones por las cuales vinimos aquí a Estados Unidos. Y el Señor me habla hoy y me dice, así como ayer te di esa promoción de trabajo, así van a haber milagros mayores que de los que yo hice para que ustedes vengan aquí a este país. Porque mi familia venir aquí era un milagro. Y digo, wow, de verdad, me había olvidado. Nosotros nos olvidamos, pero el Señor no se olvida. Diga conmigo, el Señor tiene todo fríamente calculado. Y si no me cree, ¿dónde está en la Biblia? Está en Romanos 8:28. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y han sido escogidos conforme a su propósito. Ok, ¿cuál es su responsabilidad de ahí? Primero, amar al Señor y caminar en su propósito. Y si ustedes hacen esas 2 cosas, todo le va a ir bien. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a apagar las luces. Ponme la canción y la otra vez, por favor. Gracias, Señor. Quiero primero orar por todo el pueblo y luego voy a hacer un par de cosas. ¿Qué horas son? Es temprano. No se preocupe. Excelente. Aleluya. Amén. Primeramente quiero que si usted tiene o ha tenido miedo alguna vez, que ponga su mano en su corazón, ¿verdad? Y usted va a repetir ahora conmigo, Señor, he escuchado palabras, sé que me amas, pero ahora te doy permiso para que me proceses y me des amor que destruya todo temor. Voy a evangelizar, voy a hacer negocios,
Voy a creerte Voy a creerte en las locuras que para mí en la locura que para mí parecen muy grandes parece muy grande y parecen locuras, y parece locura. pero para ti son perfectos Para ti son perfectos diseños divinos. diseños divinos. Ahora Ahora todo temor todo temor se va se va en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Perdono Perdono a los que me abusaron. a los que me abusaron. Perdono a los que me fallaron. Perdono a los que me fallaron. Perdono a toda aquella persona Perdono a toda aquella persona o personas o personas que abrieron la que puerta abrieron la puerta para paralizarme. para paralizarme. Ahora entiendo Ahora entiendo que no voy a ser paralítico que no más, voy a ser paralítico más, que no voy a tartamudear, que no voy a tartamudear, que me has llamado que me has llamado para hacer una para diferencia, hacer una diferencia, no solo en pares, no solo en París, sino en esta sociedad. sino en esta sociedad. Usa mi boca, Señor. Usa mi boca, Señor. Usa mis manos. Usa mis manos. Te doy carta Te blanca doy carta blanca para que uses ese cuerpo. para que uses este cuerpo. Ahora Ahora te hablo a ti, Espíritu de te hablo a Dios. ti, Espíritu de Dios. Sea que vengas por generaciones, Sea que venga por generación, sea que vengas por algo que yo hice, sea que venga por algo que yo hice, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta ahora, hasta ahora, llegaste. llegaste. Voy a ser libre. Voy a ser libre. Soy libre. Soy libre. Y me voy a dedicar Y me voy a dedicar de ahora en adelante de ahora en adelante a hacer lo opuesto hacer lo opuesto de lo que tú me digas. de lo que tú me digas. Miedo, Miedo, ya no me vas a ya no controlar. me vas a controlar. Voy a ser exitoso. Voy a ser exitoso. Voy a hacer un ministerio. Voy a hacer un ministerio. Voy a hablar en público. Voy a hablar en público. Voy a hacer Voy a hacer todo lo que el Señor me ha llamado a todo lo hacer. que el Señor me ha llamado a hacer. Y un día llegaré ante Él Llegaré ante Él y le diré, y Padre, diré, Padre, todo lo que me has mandado a hacer todo lo que me ha mandado a hacer está hecho. está hecho. En ti encomiendo mi En espíritu. ti encomiendo mi espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Mantengan sus ojos cerrados. Lori, pasa aquí, por favor. Gracias, mi Dios. Anita, pasa por acá, por favor. Emily. Gladys. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Pónganse a mi izquierda, por favor. Voy a llamar bastante de enfermedades. Si usted tiene una enfermedad o alguien en su familia tiene una enfermedad así, le voy a pedir que pase enfrente de uno de estos ministros de sanidad y ellos van a orar por usted. Se va a hacer el primer llamado que voy a hacer. Si alguien sufre de diabetes aquí, puede pasar por favor con uno de ellos. Si alguien tiene enfermedades con los huesos o las coyunturas, las rodillas o... Pastora, también ayúdame, por favor. Acá. Si usted tiene enfermedades con las coyunturas, le va a decir al ministro de Sanidad que usted tiene y por qué orar. Si usted está orando por alguien de su familia que tiene las cosas que le voy a nombrar, dígale así, por favor, para orar eficazmente. Si alguien tiene en el hospital con una enfermedad terminal, o en su familia alguien murió de una enfermedad terminal, sea cáncer, tumores o algo parecido, venga, vamos a orar por usted. Jennifer, ayúdame acá, por favor, a orar también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Toda enfermedad de presión alta,
tensión o problemas cardíacos, ahora, gracias Señor. Toda persona que sufre de miedo así, pero ya que tiene algún miedo, sea terror a nadar, a manejar, a hablar en público, te voy a pedir que pase a mi lado, por favor. Si alguien tiene un miedo así que lo paraliza de hacer algo, sea un nuevo trabajo, o sea, simplemente tener, si alguien tiene miedo específicamente a la muerte, le voy a pedir que pase aquí, quiero orar con usted. Si tiene miedo a ministrar, tiene miedo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señora, usted siéntese, por favor. Gracias, Señor. Porque dice la palabra de Dios que gracias, Señor. los enfermos ellos serán sanos, conforme a la fe de Dios.
con la segunda que traiga. De saber que tú eres el único. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Vamos a prender las luces si desean, por favor. Quiero 3 testimonios. ¿Quién tiene testimonios de una sanidad que recibieron? Tenemos uno aquí. ¿Qué pasó, hermano? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Cerramos la puerta del diablo. Sí, ahorita. Hace como paradiso. 3, 4 años yo iba al médico por algo del estómago. Me decían que tenía bacteria, me hacían endoscopía, me daban medicina, volvía con lo mismo, siempre con ese problema. Después regresé, otra endoscopía, y me decían diferentes cosas. A lo último fui y el doctor me dijo, tienes tumor. Y yo decía, tumor. Yo dije, ¿qué es eso? Después me dijo, tienes que ir a que te hagan, ¿cómo se llama eso? Radiación. Y yo dije, tumor, radiación. Y yo dije, no, yo no puedo tener eso, ¿no? Peor ahora que yo vengo empezando una cosa del Señor, ¿cómo va a ser? No. Y yo lo rechacé desde ese momento. Y cuando el doctor se sentó a escribir atrás de él, yo lo rechazaba. Yo decía, en el nombre de Jesús, que yo no tengo nada. Me dijo, te voy a hacer la cita para que vayas porque tú no la vas a hacer. Y él me la hizo. Me llamaban y me decían, señora, usted tiene una cita para radiación. Pero yo decía, sí, voy, pero después yo no iba. Y un día yo dije, Señor, yo sé que estoy sana, pero dame una confirmación si yo no voy a ir. Un día me llama una sobrina mía, pastora, pero yo no le había dicho nada a mi familia. Cuando ella me llama, siento como decirle a ella, y yo se lo conté, y ella me dijo, ve por prudencia, pero tú estás sano. Y ahí mismo hice la cita, fui, me subieron a la cama y yo dije, bueno, en nombre de Jesús, pero estoy sana. El doctor me dijo, se te va a poner rojo la piel, se te va a quemar, no te va a dar apetito, vas a bajar de peso. Y yo rechazaba, él hablaba y yo rechazaba. Yo me bajaba de esa cama con hambre y él me decía que no me iba a dar apetito. Yo me iba al diner a desayunar porque iba en ayuno. Cuando seguía haciendo lo mismo, ya después no iba ni al diner, sino que me quedaba en la cafetería del hospital comiendo. Cuando me va a chequear a las 2 semanas, me dice, tu piel está bien, tienes el mismo peso, ¿cómo va el apetito? Le digo, bien. Bueno, para no cansarles, me volvieron a hacer la endoscopía. Pero un día, antes que se me olvide, un día el Señor me dijo, dile a tu esposo que ore por ti, que te unja con aceite y te declare sana. Ese día yo no fui a la iglesia, el que fue él. Pero cuando él regresó, que me pasó buscando por trabajo, yo le dije, vas a orar por ti, vas a orar por mí, me vas a ungir con aceite y me vas a declarar sana. Él se rió y me dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Por qué? Porque el pastor oró por mí hoy y eso fue lo que él me dijo. Vas a orar por tu esposa, la vas a declarar sana y la vas a ungir con aceite. Y yo pensé que rápido le vinieron a decir a ella eso, pero que no había nadie alrededor.
Y en efecto, nos quedamos viendo una película. Y yo le dije ese día, yo no voy a orar, ya es muy tarde, Señor. Pero cuando yo me voy a acostar, siento el Espíritu Santo. Cuando yo estoy en la cama, el Espíritu Santo, y va entrando mi esposo, y yo le dije, tráeme el aceite. Y empezó él a hacer lo que el Señor había dicho. A ungirme y a orar por mí. Como yo estaba acostada, yo empecé a toser. Pero después no pude y me senté en la orilla de la cama. Cuando yo me senté, empecé a vomitar. A vomitar unas ligas, unas espumas. Y mi esposo me dijo, ahí está, ya salió. Cuando me van a hacer la endoscopía, yo estoy todavía dormida con la anestesia. El doctor, el especialista es puertorriqueño, me daba en la cara y me decía, negrita, despierta, negrita. Y yo así, me dijo, no tienes nada. Lo único es esa gastritis, pero con esta medicina la vamos a... Y yo empecé a llorar. Y me dijo la enfermera, ¿pero por qué llora? Le he dicho, ¿qué le pasa? Porque es una cosa tan sencilla. ¿Por qué llora? Y yo empecé a contarle a ella por qué yo lloraba. Y yo estoy sana. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nos vamos a poner otra vez de pie. Gracias. Todo el mundo que piense que su relación con Jesús puede estar mejor, pase aquí al frente. Todo el mundo que si usted cree que su relación necesita una renovación de votos, pase aquí al frente, por favor. Y vamos a acompañar. ¿Cómo se llama la sierva? Catherine. Hola. Un placer. ¿Te bendiga? Ok. Aleluya. Entonces, todo el mundo cierre sus ojos, por favor. Toda la gente viéndonos en Facebook.